Bien, continuamos entonces con el ejercicio 4 del práctico 2. La siguiente, lo que hicimos en el pilar del segundo video fue hallar beta, perdón, hallar alfa. Vamos a hallar beta ahora. Bien, es igual que alfa, pero nos va a quedar un sistema un poquito más difícil. Fíjense que la función en esta parte, desde 2/3 hasta 1, es otra función lineal. O sea que tendríamos que hacer lo mismo, hallar A y B, que describen esta parte de la función. Pero el B, en este caso, nosotros lo podíamos ver a simple vista, porque era el corte con el eje vertical en 1, y acá no sabemos que va a estar por allá arriba, pero no sabemos dónde cortaría esta recta si la continuáramos hasta el eje. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos para hallar alfa. Nosotros sabemos que si x está entre 2/3 y 1, la fórmula de la función va a ser una recta a x más b, a la fórmula de una recta, de una función lineal, pero no son el mismo a y b de la parte, de esta parte, ¿no? Es otra recta. Bien, ¿qué sabemos de esa recta? Sabemos que f de 2/3 es 1/2 y sabemos que f de 1 es -1. Bien, entonces de esta igualdad vamos a sacar una ecuación. ¿Qué ecuación? Bueno, la que nos da sustituir 2/3 en la función lineal. Lo que nos dice esta ecuación es que a por 2/3 más b da 1/2. ¿No? F de 2/3, que sustituir por 2/3, da 1/2. Y esta otra es que si sustituyo por la x por 1, esta cuenta me da -1. A por 1 más b igual a -1. Y acá tenemos nuevamente un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas son A y B. Bien, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Y bueno, les recuerdo un método de resolución, el método de reducción. ¿En qué consiste el método de reducción? En sumar o restar las ecuaciones o multiplicarlas por un número y después sumarlas, de manera que se elimine alguna de las incógnitas y me quede otra para despejar. Por ejemplo, acá. Me quedo con una así como está. Por ejemplo, esta me la quedo. La segunda la dejo como está. Y en el lugar de la primera voy a poner la resta. O sea, voy a poner la primera menos la segunda. Ecuación. ¿Está? Esta menos esta. Entonces, si yo hago esa cuenta, me queda a por 2/3 menos a por 1. O sea que a por 2/3 menos 1. ¿No? Fíjense que esto es a por 2/3 menos a por 1. Más, y ahora me queda b menos b. b menos b me da 0, o sea que la b se va. Y acá del otro lado de la igualdad me queda 1/2 menos -1. O sea, 1/2 más 1. ¿No? Menos menos es lo mismo que más. 1/2 menos -1, que es lo mismo que 1/2 más 1, que es lo mismo que 1/2. O sea, 3/2.
Bien, y entonces de acá puedo despejar el valor de A. Dos tercios menos 1 da... 2 tercios menos 1 me da menos 1 tercio, ¿no? Porque esto es 2 tercios menos 3 tercios menos 1 tercio, igual a 3 medios. Este número que está multiplicando pasa dividiendo. 3 medios dividido menos 1 tercio. Y acá tenemos que recordar cómo dividir fracciones. Esto es lo mismo que 3 medios por menos 3 unidades. ¿No? Multiplicar por el inverso. Y eso me da menos 9 medios. Bien, ese es el valor de A. Y ahora para hallar el valor de B, esto lo sacamos de la primera ecuación. De esta ecuación sacamos el valor de A. Y ahora sacamos el valor de B de acá. Sustituimos el valor de A, menos 9 medios, por 1, más B es igual a menos 1. Y de ahí despejamos B. Bueno, menos 9 medios por 1 es menos 9 medios. Y como esto está restando, lo paso para el otro lado sumando. Menos 1 más 9 medios. Y eso me da, es como hacer menos 2 me da 7 medios. Así que la función lineal esta me queda desde 2 tercios hasta 1, la fórmula es menos 9 medios x más 7 medios. Y ahora, si podemos hallar la raíz, es menos 9 medios por x más 7 medios igual a 0, ¿no? Como hicimos en esta parte de acá. Y despejamos. Entonces nos queda, este pasa para allá, menos 7 medios. Y después este que está multiplicando pasa dividiendo. Así que esto nos da 7 medios por 2 novenos, que son 7 novenos. Ahora vamos a mirar en el gráfico a ver si eso tiene sentido. En el gráfico, en el práctico. 7 novenos. Sí, puede ser, ¿no? Porque pasa de, por ejemplo, pasa de 3 cuartos. Hay 7 novenos, es un número más grande que 3 cuartos. Bien, así que beta es 7 novenos. Fíjense que es un ejemplo en donde no sale a ojo. De ninguna manera hubieran adivinado cuánto era el valor sin hacer estas cuentas. Se puede hacer, capaz que hay alguno que observando triángulos puede llegar a alguna conclusión, pero la forma más directa de hacerlo es esta que planteamos acá. Es una cosa bien básica de funciones lineales, saber a partir de 2 puntos de una recta, como estos dos o estos dos, se puede determinar la fórmula de la recta y saber entonces calcularlo.
Voy a ponerles algunos ejercicios de eso para que lo ejerciten. Bien, entonces vamos a hacer ahora sí las partes H e I del ejercicio. Bien, entonces la parte H pide dibujar f de x más 2 y f de x menos 2. Vamos a hacer f de x más 2 y les queda a ustedes para hacer f de x menos 2. ¿Está? Bien. Entonces, lo primero es entender qué es lo que dice acá. Esta es otra función. ¿Cómo se calcula esta función? Bueno, primero, si yo quiero calcular para algunos valores, ¿sí? Para hacerme el gráfico me voy a hacer una tablita para tener algunas pistas y voy a calcular f de x más 2. Entonces esto requiere hacer dos operaciones. La primera es, a partir de x, calcular x más 2. Y después de calcular x más 2, ahí ver cuánto vale f de ese número. Por ejemplo, si x vale 1, menos 1. Si x vale menos 1, yo tengo que hacer, primero, si quieren lo hago en dos etapas para que quede más claro, después lo pueden hacer de un paso solo. Primero calculo x más 2 y después hago f de eso mismo. F de x más 2. Entonces hago menos 1 más 2 me da 1. Y ahora tengo que hacer f de 1. Entonces, f de 1, vengo acá y yo sé que f de 1, observo en el gráfico que es menos 1. Si tuviera la fórmula de la f, sustituiría en la fórmula de la f, pero yo tengo el gráfico, así que me fijo en el gráfico cuánto vale f de 1. Bien, ¿para qué otro valor? Por ejemplo, se me podría ocurrir a mí calcular esa función en 0. Si yo hago 0 más 2, me da 2. Y fíjense que 2 no está en el dominio de la f. O sea que no puedo calcular. El dominio de esta función no va a incluir al 0. De la función nueva esta, f de x más 2. ¿Por qué? Porque el dominio de la f no incluye al 2. Así que para 0 no puedo calcular. ¿Tá? No lo puedo poner en mi tabla. ¿Tá? Tengo que poner valores de x para los cuales yo pueda calcular las dos cosas, x más 2 y después ver cuánto vale f de x más 2. Entonces, fíjense que menos 1 es el valor más grande que le voy a poder dar, porque sumo 2 me da 1 y ahí puedo calcular la f, pero es el número más grande para el cual tengo definida la f. Entonces voy a darle valores más chicos que menos 1. Por ejemplo, le puedo dar menos 2. Ahí sumo, menos 2 más 2, 0. Y ahí me fijo f de 0, que da 1. Puedo hacerlo para menos 3. Menos 3 más 2, menos 1. Y f de menos 1, menos 1 medio. ¿Sí? Capaz que voy escribiendo acá. F de 0, que es 1. Y f de menos 1, que es menos 1 medio. ¿Sí? Bien. Y puedo darle, este es el valor más chico que le voy a poder dar. Porque si le doy un número más chico que menos 3,
Cuando sume 2 ya me va a quedar afuera del dominio de la función f. O sea que le puedo poner otros valores. Le puedo poner, por ejemplo, los valores correspondientes a un medio, ¿no? El que acá me da un medio. Para que acá me dé un medio, esto tiene que ser menos 5 medios. Si yo hago menos 5 medios más 2, no, menos 3 medios. ¿No? Menos 1,5. Le sumo 2, me queda 0,5. Un medio. Y ahora f de un medio me da 1. Y yo creo que ahí ya nos podemos dar un poco cuenta de cómo va a quedar el gráfico. Lo voy a hacer con rojo. Acá en el mismo par de ejes. Bueno, no, el mismo par de ejes no, porque no me entra. Acá abajo. Voy a usar otra escala para que me entre. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, menos 1. Bien. Entonces tengo que f de menos 1 es menos 1. Que f de menos 2, f de menos 2 no, perdón. F de x más 2 en menos 2 vale 1. En menos 3 vale menos 1 medio. Por ahí. En menos 1,5, que está acá, vale 1. Y tal vez ya se den cuenta qué es lo que va a pasar en el resto de los puntos. Por ejemplo, fíjense que este punto y este están a la misma altura. Este está a la misma altura que este. Estos dos se corresponden a estos dos. En realidad, si lo hacemos para más puntos, ¿no? Si seguimos completando con puntos allá en el cuadro, lo que vamos a ver es esto. Tendríamos que hacer este puntito también, va a tener un correspondiente por acá. O sea, lo que vamos a ver es que el gráfico este de f de x más 2 es un corrimiento hacia la izquierda del gráfico de f de x. Es el mismo gráfico, igualito, a la misma altura, ¿no? En este sentido, pero en el eje de las x está corrido 2 unidades para atrás. Fíjense que donde estaba un 1, ahora está el menos 1, donde estaba el menos 1, ahora está menos 3. Es como que corrimos este gráfico 2 unidades para atrás. Bien. Entonces, ahora les toca a ustedes ver cómo queda f de x menos 2. Se podrán imaginar qué es lo que va a dar, pero además de imaginarse, quiero que hagan la tablita como esta. No va a ser para estos valores, van a tener que ver qué valores de x tienen que poner para observar cómo queda el gráfico de f de x menos 2. Bien, vamos a hacer, entonces eso queda de ejercicio. Vamos a hacer la parte I.
y dice dibujar el gráfico de f de x más 2, que no es lo mismo que lo que tenemos acá, que es primero x más 2 y después f. Aquí lo que tenemos es, primero calculamos f de x y después a eso le sumamos 2. Entonces vamos a hacer la tablita, vamos a usar el mismo método, x, luego calculamos f de x y después le sumamos 2. Lo podríamos hacer directo, lo hacemos así en 2 etapas para que se vea mejor qué es lo que estamos haciendo, pero bien lo pueden hacer de una. Bien, entonces, los valores de x que voy a poner. Y bueno, son valores para los cuales yo tengo que poder calcular la f. O sea que tienen que ser números en el mismo dominio de la f, entre menos 1 y 1. Este caso es más fácil. No es tan complicado como el otro, que teníamos que ver qué valores le teníamos que dar a x y eran diferentes de los valores originales. Acá son los mismos. Entonces voy a darle, por ejemplo, menos 1, un cuarto, un medio, 2 tercios y 1. ¿Sí? Y hasta le puedo dar alfa y beta también. Bien, entonces vamos a completar la tabla. F de menos 1 es menos 1 medio. Y si a eso le sumamos 2, nos da 1,5, o sea, 3 medios. F de un cuarto es... bueno, pero el f de un cuarto lo teníamos aproximado, así que no lo vamos a usar. Bueno, lo usamos aproximado. Habíamos dicho que era 1,2, más o menos. A eso le sumamos 2 y eso nos da 3,2. F de un medio. F de un medio es 1. Si le sumamos 2, nos da 3. F de 2 tercios es 1 medio. Y ese número más 2 nos da 3 medios. Nos da 5 medios. 2,5.